María Esperanza jamás imaginó que una capilla abandonada en las afueras del pueblo sería el lugar donde Dios cambiaría completamente su destino, transformando 5 meses de humillaciones y maltratos en una historia de redención que inspiraría a miles de mujeres embarazadas alrededor del mundo. Era una mañana fría de octubre cuando María Esperanza Velázquez sintió por última vez el dolor punzante de los golpes de Rodrigo mientras tocaba suavemente su vientre de 5 meses, susurrando una oración desesperada que sería escuchada de una manera que jamás habría esperado. Las lágrimas corrían por sus mejillas hinchadas mientras recogía sus pocas pertenencias del suelo, donde habían quedado esparcidas después de que su esposo la empujara contra la pared por haberse atrevido a pedirle dinero para vitaminas prenatales, casa que alguna vez consideró su hogar. Se había convertido en una prisión de gritos, golpes y humillaciones constantes, especialmente después de que doña Carmen, su suegra, llegara a vivir con ellos hace 3 meses, convirtiendo cada día en una pesadilla de críticas crueles hacia su embarazo. Rodrigo trabajaba en la construcción y llegaba cada noche más irritado que la anterior, descargando toda su frustración sobre María, mientras doña Carmen observaba con una sonrisa cruel, susurrando comentarios venenosos sobre cómo una mujer inútil y estéril como ella no merecía llevar en su vientre al nieto de la familia Herrera. Las palabras cortaban más profundo que cualquier golpe físico, especialmente cuando le decían que su embarazo era una maldición que había traído desgracia a la casa, que su bebé probablemente nacería deforme y maldecido por sus pecados ocultos. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale a me gusta y suscríbete al canal antes de continuar con la historia. María Esperanza tenía 26 años y había soñado desde niña con ser madre, pero nunca imaginó que ese sueño se convertiría en su peor pesadilla. Era una mujer de estatura media, cabello castaño largo, que ahora siempre llevaba recogido para ocultar los moretones del cuello y ojos verdes que habían perdido el brillo de la esperanza después de meses de maltrato psicológico y físico. Su personalidad había sido alegre y optimista antes del matrimonio, pero ahora se había vuelto tímida, asustadiza, siempre caminando de puntillas por la casa para evitar provocar la ira de Rodrigo y los comentarios crueles de su suegra. El embarazo había sido inicialmente una bendición que llenó su corazón de ilusión, especialmente cuando vio las 2 líneas en la prueba de embarazo. Esa madrugada de mayo había corrido hacia Rodrigo con lágrimas de alegría, esperando compartir la felicidad de saber que serían padres. Pero la reacción de él fue completamente opuesta a lo que esperaba. En lugar de abrazos y celebración, recibió gritos e insultos, acusaciones de haberlo engañado y de querer arruinar su vida con responsabilidades que él no estaba dispuesto a asumir. La situación empeoró dramáticamente cuando doña Carmen se mudó con ellos, supuestamente para ayudar durante el embarazo, pero en realidad para convertirse en la supervisora de cada humillación que María sufría diariamente. La mujer mayor de 68 años había criado a Rodrigo con mano de hierro después de que su esposo los abandonara y veía en María una amenaza a la relación que tenía con su hijo único. Cada mañana comenzaba con comentarios sobre cómo María había atrapado a Rodrigo con el embarazo, cómo era una cazafortunas que solo quería vivir sin trabajar y cómo el bebé que esperaba probablemente ni siquiera era de su hijo. Las humillaciones incluían desde negarle comida hasta obligarla a limpiar toda la casa de rodillas para que el bebé se acostumbrara al dolor que le esperaba en la vida. Doña Carmen había convencido a Rodrigo de que María fingía los dolores del embarazo para manipularlo y conseguir atención, por lo que cualquier queja sobre náuseas, dolor de espalda o fatiga era recibida con golpes y gritos sobre ser una mujer débil y mentirosa. La injusticia más dolorosa llegó el día que María se desmayó en el mercado por no haber comido en 2 días. Y cuando los vecinos la llevaron al hospital, Rodrigo llegó furioso, acusándola de hacer teatro para avergonzarlo públicamente. El doctor había explicado que tanto ella como el bebé estaban desnutridos y necesitaban cuidados especiales, pero Rodrigo solo escuchó excusas y gastos innecesarios que no estaba dispuesto a pagar. Esa mañana fatídica de octubre, después del golpe que la tiró al suelo, María sintió algo diferente en su interior. No era solo dolor físico o tristeza, era una voz silenciosa, pero clara, que le decía que era momento de salir de esa casa o ella y su bebé morirían en manos de esos 2 monstruos que se hacían llamar familia, mientras recogía su ropa rasgada y los pocos objetos personales que le quedaban. Escuchó a doña Carmen gritando desde la cocina que más le valía tener la comida lista para cuando Rodrigo regresara del trabajo o se iba a enterar de lo que era recibir una paliza de verdad. Pero esta vez, María no se dirigió hacia la cocina. Con su pequeña maleta de cartón en la mano y sus ahorros secretos, de $17 escondidos en el sostén, caminó hacia la puerta principal mientras una extraña sensación de paz llenaba su corazón. No sabía hacia dónde iba, pero sabía con certeza absoluta que Dios no la dejaría desamparada en las calles con su bebé en
en el vientre. Era una fe que no podía explicar racionalmente, pero que se había fortalecido cada vez que sentía las pataditas de su hijo moverse dentro de ella, como si él también le dijera que era hora de buscar un lugar seguro donde ambos pudieran vivir. Caminó por las calles polvorientas del pueblo durante casi 2 horas, sintiendo ocasionalmente punzadas de dolor en la espalda baja, pero decidida a alejarse lo más posible de la casa del terror. Sus pies hinchados protestaban dentro de los zapatos gastados, pero su determinación era más fuerte que cualquier molestia física. Algunos vecinos la miraron con curiosidad al verla caminar con la maleta, pero nadie se atrevió a preguntar o ayudar. Todos conocían la reputación violenta de Rodrigo y preferían no involucrarse en asuntos de pareja. Fue durante esta caminata sin destino que María vio por primera vez la capilla abandonada de San Judas Tadeo, ubicada en una pequeña colina a las afueras del pueblo. El edificio de adobe había sido construido décadas atrás por misioneros, pero fue abandonado cuando se construyó la iglesia nueva en el centro del pueblo. Desde la distancia parecía un refugio enviado del cielo, con sus paredes blancas descoloridas por el tiempo y su pequeña torre, que aún conservaba una cruz de hierro oxidado que brillaba bajo el sol del mediodía. Algo en su corazón le dijo que se dirigiera hacia ese lugar como si una fuerza invisible le estuviera guiando hacia allí. Con cada paso que daba cuesta arriba, sentía que se alejaba no solo físicamente de su antigua vida de sufrimiento, sino espiritualmente hacia un nuevo capítulo, donde ella y su bebé podrían encontrar la paz que tanto habían necesitado durante estos meses de pesadilla. María Esperanza había conocido a Rodrigo Herrera 2 años atrás durante la feria anual del pueblo, cuando él tenía 26 años y trabajaba como jefe de obra en una construcción local. En ese momento parecía un hombre trabajador y responsable, siempre bien vestido y con dinero en los bolsillos, que la cortejó con flores y serenatas que hacían suspirar a todas las muchachas del vecindario. Ella tenía 24 años y trabajaba como cajera en la tienda de abarrotes de don Fernando, ganando apenas lo suficiente para ayudar a su tía Rosa, quien la había criado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando ella tenía 12 años. Los primeros meses de noviazgo fueron como un cuento de hadas que la hizo olvidar todos los años de soledad y tristeza que había vivido desde la muerte de sus padres. Rodrigo llegaba cada domingo después de misa con chocolates y le prometía que pronto se casarían para formar la familia hermosa que ambos merecían. La llevaba a pasear por la plaza central, le compraba vestidos nuevos y la presentaba orgullosamente como su futura esposa a todos sus conocidos, haciéndola sentir por primera vez en su vida como la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, había señales de alarma que María decidió ignorar, cegada por la ilusión del amor romántico que había soñado durante tantos años de soledad. Rodrigo tenía explosiones de ira cuando otros hombres la saludaban en la calle, acusándola de coquetear y exigiéndole que bajara la mirada cuando caminaran juntos por el pueblo. También notó que nunca tenía dinero para las citas cuando había estado bebiendo con sus amigos la noche anterior y que siempre encontraba excusas para no presentarle a su madre, diciendo que doña Carmen era muy exigente con las mujeres que se acercaban a su único hijo. La manipulación emocional comenzó gradualmente durante el noviazgo con comentarios aparentemente inocentes sobre cómo María podría verse mejor si perdiera unos kilos o cómo debería aprender a cocinar comida más sabrosa si quería ser una buena esposa. Cada crítica venía envuelta en una declaración de amor como: te digo esto porque te amo y quiero que seas perfecta. Para mí, lo que la confundía y la hacía pensar que sus demandas eran normales en una relación de pareja. El control se intensificó después de la boda, una ceremonia pequeña y triste en la iglesia del pueblo, donde solo asistieron algunos familiares lejanos de ambos lados. María había soñado con una celebración alegre, pero Rodrigo insistió en que no tenía sentido gastar dinero en fiestas cuando podían usarlo para su futuro hogar. La luna de miel consistió en 2 días en un hotel barato del pueblo vecino, donde Rodrigo pasó más tiempo bebiendo en el bar que acompañando a su nueva esposa. Una vez instalados en la casa que Rodrigo había heredado de su abuelo, la verdadera personalidad de su esposo salió a la superficie como un monstruo que había estado escondido detrás de una máscara de encanto superficial. Las noches románticas se convirtieron en sesiones de críticas constantes sobre todo lo que María hacía mal. La comida estaba muy salada, la casa no estaba lo suficientemente limpia, su ropa no era apropiada, su manera de hablar era demasiado atrevida para una mujer casada. La primera bofetada llegó 3 meses después de la boda, cuando María se atrevió a sugerir que podrían visitar la tumba de sus padres en el aniversario de su muerte. Rodrigo la bofeteó con tanta fuerza que la tiró al suelo, gritándole que los muertos ya estaban muertos y que su nueva familia era él, no 2 fantasmas que no podían ayudarla en nada. Después lloró y le pidió perdón, prometiendo que nunca volvería a pasar y que había sido culpa del estrés del trabajo. Pero María ya había visto el verdadero rostro del hombre con quien había decidido compartir su vida,
El descubrimiento del embarazo llegó 10 meses después de la boda. En un momento cuando la relación había llegado a un punto de frialdad y tensión constante, María había estado sintiéndose enferma por las mañanas durante varias semanas. Pero atribuía las náuseas al estrés de vivir en un ambiente hostil, donde cualquier palabra o gesto podía desencadenar la furia de Rodrigo. Cuando finalmente decidió hacerse la prueba de embarazo, lo hizo en secreto usando dinero que había ahorrado de las compras del mercado durante varias semanas. Ver esas 2 líneas rosadas en la prueba la llenó de una alegría inexplicable, como si todos los meses de sufrimiento hubieran valido la pena para llegar a ese momento mágico donde sabía que tendría a alguien que la amaría incondicionalmente. Se imaginó criando a un bebé hermoso que llenaría la casa de risas y alegría, que les daría a ella y a Rodrigo una razón para reconciliarse y construir una verdadera familia llena de amor y comprensión mutua. La reacción de Rodrigo cuando le dio la noticia esa noche durante la cena fue como una bofetada emocional que destrozó todas sus ilusiones románticas sobre la maternidad. En lugar de alegría, vio pánico y rabia en sus ojos, seguido por una serie de acusaciones crueles sobre cómo ella había planeado el embarazo para atraparlo y arruinar su libertad con responsabilidades que él no había pedido ni deseaba asumir. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida e irresponsable?, le gritó mientras golpeaba la mesa con el puño, haciendo que los platos saltaran y se quebraran algunos contra el suelo. ¿Acaso no te das cuenta de que no tenemos dinero para mantener a un bebé? ¿O crees que los niños se alimentan con aire y se visten solos? Las palabras salían de su boca como veneno, cada una diseñada para herirla en lo más profundo de su alma maternal recién despertada. Esa noche María se acostó sola en la cama, mientras Rodrigo se iba a beber con sus amigos para olvidar la mala noticia que ella le había dado. Se abrazó a su vientre todavía plano y le susurró a su bebé que sin importar lo que pasara, ella lo amaría y lo protegería con toda su vida. No sabía aún que esta promesa la llevaría a enfrentar los momentos más oscuros de su existencia, pero también la guiaría hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras mujeres que sufrían en silencio. El momento de la traición final llegó una mañana cuando María descubrió a Rodrigo en conversación telefónica con otra mujer, hablándole en el tono cariñoso que había usado con ella durante el noviazgo. Cuando lo confrontó, él no negó la infidelidad, al contrario, la culpó por obligarlo a buscar cariño en otra parte con su actitud amargada y su cuerpo deformado por el embarazo. La empujó tan fuerte que cayó contra la pared, y mientras ella lloraba en el suelo, tocándose el vientre para asegurarse de que el bebé estuviera bien. Él le gritó que más le valía acostumbrarse a estar sola, porque él tenía derecho a ser feliz con una mujer de verdad, sin familia que la respaldara y sin dinero propio. María se encontró completamente desprotegida en un mundo que parecía haberse confabulado contra ella y su bebé no nacido. Los vecinos la miraban con lástima, pero nadie se ofrecía a ayudarla. Algunos incluso susurraban que algo habría hecho para que su esposo la tratara así, porque en su mentalidad conservadora, una mujer virtuosa nunca sufría maltrato en su matrimonio. Ahora, mientras subía la colina hacia la capilla abandonada, María sentía que estaba caminando hacia un encuentro divino que cambiaría su destino para siempre. No sabía qué esperaba encontrar en ese lugar sagrado, olvidado por los hombres, pero en su corazón sabía que Dios había estado preparando ese refugio especialmente para ella y su bebé, esperando el momento perfecto para mostrarle que nunca había estado realmente sola en sus momentos de mayor desesperación. La capilla de San Judas Tadeo se alzaba ante María como una visión enviada directamente del cielo, con sus muros de adobe blanqueados por años de sol y lluvia que le daban una apariencia etérea y misteriosa. La pequeña construcción había sido edificada en 1942 por el padre Miguel Santander, un misionero jesuita que dedicó su vida a servir a los pueblos más pobres de la región, pero que murió de fiebre tifoidea apenas 5 años después de completar la obra de su corazón. Desde entonces el lugar había permanecido cerrado al culto, aunque los ancianos del pueblo todavía recordaban con reverencia los milagros que solían ocurrir durante las misas del padre Miguel. Al acercarse a la entrada principal, María notó que la puerta de madera maciza estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera estado esperando precisamente en ese momento. La bisagra oxidada crujió suavemente cuando empujó la puerta y el sonido resonó en el interior vacío como una bienvenida silenciosa que la invitaba a entrar al santuario sagrado. Un rayo de sol dorado se filtraba a través de una pequeña ventana circular en la parte superior de la pared, creando un círculo de luz sobre el altar de piedra, donde aún se conservaba una imagen tallada de San Judas Tadeo, el santo patrón de las causas perdidas. El aire dentro
de la capilla estaba fresco y perfumado con un aroma dulce que no podía identificar, como si flores invisibles hubieran estado floreciendo en ese espacio sagrado durante décadas. Las paredes estaban decoradas con frescos descoloridos que representaban escenas bíblicas de mujeres valientes. Esther salvando a su pueblo, Ruth siguiendo a Noemí hacia una nueva vida, María Magdalena siendo perdonada y transformada por el amor divino. Era como si el lugar hubiera sido diseñado específicamente para consolar a mujeres que habían perdido toda esperanza en la humanidad. María se acercó lentamente al altar, sintiendo una presencia amorosa que la rodeaba como un abrazo invisible que consolaba su alma herida. Dejó caer su maleta de cartón junto a uno de los bancos de madera tallados a mano y por primera vez en meses se atrevió a sentarse tranquilamente, sin temor a ser golpeada o insultada por alguien. El silencio del lugar no era vacío ni solitario. Estaba lleno de una paz que penetraba hasta los rincones más profundos de su corazón destrozado. Mientras permanecía sentada en el banco, tocando suavemente su vientre de 5 meses, María comenzó a sentir que no había llegado a ese lugar por casualidad. Cada paso que había dado desde que salió de la casa del terror había sido guiado por una mano divina, que conocía exactamente lo que ella y su bebé necesitaban para sobrevivir. Era una sensación que no podía explicar con palabras, pero que llenaba todo su ser con una certeza absoluta de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera en ese momento de su vida. La necesidad de refugio se hizo evidente cuando comenzó a oscurecer y María se dio cuenta de que no tenía ningún otro lugar donde pasar la noche. Sus 17 no alcanzaban para pagar ni siquiera una noche en el hotel más barato del pueblo, y regresar a la casa de Rodrigo significaba una muerte segura para ella y su bebé. Mientras examinaba la capilla con ojos prácticos, notó que el lugar tenía todo lo necesario para crear un hogar temporal, muros sólidos que la protegerían del clima, un techo en buenas condiciones, ventanas que proporcionaban luz natural durante el día y una sensación de seguridad que no había experimentado en meses. En una esquina trasera de la capilla, descubrió una pequeña sacristía que parecía haber sido usada por el padre Miguel para guardar los objetos litúrgicos. El cuarto tenía una ventana que daba hacia el bosque de pinos que rodeaba la colina, proporcionando una vista hermosa y una ventilación natural que mantenía el aire fresco y puro. María decidió que este sería su dormitorio, un lugar íntimo donde podría hablar con su bebé todas las noches, sin temor a ser escuchada por oídos hostiles. La exploración cuidadosa del edificio reveló detalles arquitectónicos que hablaban del amor y la dedicación que el padre Miguel había puesto en cada aspecto de la construcción. Los muros tenían nichos tallados, donde se habían colocado velas votivas, creando un ambiente de oración permanente que invitaba a la contemplación y la conexión espiritual. El piso de ladrillo rojo había sido pulido hasta obtener un brillo que reflejaba la luz de las ventanas, y aunque había acumulado polvo durante años de abandono, conservaba su belleza original. Junto al altar principal, María encontró una pequeña fuente de agua bendita tallada en piedra, que milagrosamente aún contenía agua cristalina, que parecía haberse mantenido fresca y pura a pesar de los años de abandono. Era como si el lugar hubiera estado preservado por manos angélicas, esperando el momento exacto cuando una mujer embarazada y desesperada necesitara un santuario donde refugiarse de la crueldad del mundo exterior. Las ventanas de la capilla estaban orientadas de tal manera que captaban la luz del amanecer y del atardecer, llenando el espacio interior con tonalidades doradas que creaban una atmósfera celestial durante las horas más hermosas del día. María se imaginó despertando cada mañana con la luz suave del alba, acariciando su rostro y durmiendo cada noche, arrullada por la luz plateada de la luna, que se filtraba a través de los cristales emplomados. En la parte posterior de la capilla, detrás del altar, había una pequeña puerta, que conducía a un jardín abandonado, donde aún crecían hierbas medicinales y flores silvestres, que habían sido plantadas décadas. Atrás por el padre Miguel, el jardín estaba rodeado por un muro de piedra bajo que lo separaba del bosque, creando un espacio íntimo y protegido donde María podría caminar y meditar durante las horas de ejercicio recomendadas para su embarazo. Mientras recorría cada rincón de su nuevo refugio, María sentía que estaba descubriendo no solo un lugar físico donde vivir, sino un santuario espiritual donde podría reconectarse con la mujer fuerte y valiente que había sido antes de que el maltrato destrozara su autoestima. Cada detalle del lugar parecía estar diseñado para sanar su alma herida y prepararla para la maternidad con dignidad y esperanza. Durante sus primeras horas en la capilla, encontró varios objetos que habían sido olvidados cuando el lugar fue cerrado al culto. Había una vieja escoba de palma que podría usar para limpiar algunos candelabros de bronce que añadían elegancia al ambiente y una pequeña mesa de madera que podría servir como superficie para comer y
escribir. También descubrió una colección de libros religiosos en un armario de la sacristía, incluyendo una Biblia encuadernada en cuero que se abría automáticamente en los salmos, como si hubiera sido consultada frecuentemente por manos que buscaban consuelo en los momentos más difíciles. Lo más sorprendente fue encontrar una caja de madera tallada debajo del altar, parcialmente oculta por años de polvo y telarañas. La caja estaba cerrada con un candado oxidado, pero al examinarla más de cerca, María notó que tenía grabados símbolos religiosos y las iniciales MS que correspondían al nombre del padre Miguel Santander. Era evidente que esta caja contenía algo importante que el sacerdote había querido preservar. Y aunque no podía abrirla inmediatamente, María sintió que su descubrimiento no era una coincidencia, sino parte del plan divino que la había llevado hasta ese lugar sagrado. La primera noche en la capilla, María durmió más profundamente de lo que había dormido en meses, arrullada por el sonido del viento que susurraba oraciones entre los pinos que rodeaban su nuevo hogar. Por primera vez que comenzó su embarazo, despertó sin moretones nuevos y sin el temor de recibir golpes o insultos antes del desayuno. Era el comienzo de una nueva vida, donde ella y su bebé podrían crecer en paz y dignidad. La vida en la capilla abandonada comenzó a tomar forma, con una rutina que alimentaba tanto el cuerpo como el alma de María, quien descubrió que la soledad sagrada era infinitamente preferible a la compañía tóxica que había dejado atrás en casa de Rodrigo. Cada amanecer la recibía con rayos dorados que se filtraban a través de la ventana circular del altar, despertándola suavemente como un reloj celestial que marcaba el inicio de días llenos de posibilidades que antes parecían imposibles. Su primer acto cada mañana era tocar su vientre y susurrarle buenos días a su bebé, estableciendo una conexión maternal que se había visto interrumpida por meses de estrés y maltrato. La organización del espacio sagrado se convirtió en un acto de amor propio y preparación para la maternidad. María limpió cuidadosamente cada rincón de la capilla, quitando años de polvo y telarañas, mientras cantaba suavemente las canciones de cuna que su madre solía cantarle cuando era niña. La sacristía se transformó en su dormitorio personal, donde extendió su manta más gruesa sobre el suelo de ladrillo y usó su abrigo doblado como almohada, creando un lecho sencillo, pero digno, donde podía descansar sin temor. El altar mayor se convirtió en el centro de su vida espiritual, donde cada mañana y cada noche se arrodillaba para agradecer por el refugio que había encontrado y pedir protección para su bebé. La imagen de San Judas Tadeo parecía sonreírle con comprensión paternal, recordándole que las causas perdidas tenían un defensor especial en el cielo, que nunca abandonaba a quienes mantenían viva la fe en los momentos más oscuros de la existencia humana. Los desafíos prácticos del embarazo en condiciones primitivas requirieron creatividad y determinación que María no sabía que tenía. El agua fresca la obtenía de un pequeño manantial que descubrió a 50 metros de la capilla, caminando cada mañana con una vasija de barro que encontró en la sacristía para recoger el líquido cristalino que brotaba de la tierra como un regalo divino. El ejercicio diario de subir y bajar la colina ayudaba a mantener su cuerpo fuerte para el parto, mientras que el aire puro del bosque llenaba sus pulmones con oxígeno, que beneficiaba tanto a ella como a su bebé. La alimentación se convirtió en su mayor desafío, ya que sus 17 debían durar hasta encontrar una solución más permanente para su supervivencia. Caminaba hasta el pueblo cada 2 días para comprar arroz, frijoles y tortillas baratas que complementaba con hierbas comestibles que crecían naturalmente en el jardín abandonado de la capilla. Las hijeras silvestres que rodeaban el lugar le proporcionaban fruta dulce y descubrió que las hojas de diente de león podían hervirse para crear una sopa nutritiva que ayudaba con las náuseas matutinas. Durante las tardes, cuando el sol calentaba las piedras de la capilla, María se sentaba en el jardín posterior para remendar su ropa y planificar el futuro de su bebé. Había encontrado hilo y agujas en un costurero olvidado en la sacristía, junto con retazos de tela que usaba para crear pequeñas prendas para su hijo, bordando cada prenda con oraciones susurradas que se convertían en bendiciones tejidas en cada puntada. Las preocupaciones médicas la mantuvieron despierta algunas noches, especialmente cuando sentía dolores extraños o cuando el bebé se movía menos de lo normal, sin acceso a atención prenatal. Dependía completamente de su intuición maternal y de las oraciones constantes para asegurarse de que su embarazo se desarrollara. Normalmente había leído en uno de los libros de la sacristía que las mujeres habían dado a luz durante siglos sin médicos, confiando en la sabiduría de sus cuerpos y en la protección divina que nunca fallaba a quienes mantenían fe absoluta. Los momentos más hermosos llegaban al atardecer cuando María se sentaba frente al altar con la Biblia del Padre Miguel abierta en sus piernas, leyendo en voz alta los salmos que hablaban de protección divina y esperanza renovada. Su voz resonaba suavemente en la capilla vacía, pero no se sentía sola.
Era como si coros invisibles de ángeles la acompañaran en sus oraciones vespertinas, llenando el espacio sagrado con armonías celestiales que consolaban su corazón materno. Durante estas lecturas nocturnas comenzó a notar detalles en la capilla que había pasado por alto durante sus primeros días. Algunos ladrillos del piso tenían grabados símbolos y fechas que parecían marcar eventos importantes en la historia del lugar. Las vigas del techo tenían tallados nombres de familias que habían contribuido a la construcción, creando una genealogía de fe que conectaba a María con generaciones de creyentes que habían encontrado esperanza. En ese mismo espacio sagrado, la caja misteriosa, debajo del altar, se convirtió en el centro de su curiosidad creciente, especialmente durante las noches cuando no podía dormir debido a las patadas entusiastas de su bebé. María examinaba el candado oxidado a la luz de las velas, preguntándose qué tesoros espirituales había preservado el Padre Miguel para futuras generaciones de fieles que pudieran necesitar su sabiduría y guía en momentos de crisis. Una noche, mientras rezaba frente a la imagen de San Judas Tadeo, María sintió una inspiración súbita que la llevó a buscar entre los libros de la sacristía hasta encontrar una pequeña llave dorada escondida dentro de las páginas de un misal antiguo. Llave encajaba perfectamente en el candado de la caja misteriosa, como si hubiera estado esperando durante décadas que la persona correcta llegara en el momento preciso para descubrir los secretos que contenía. Sus manos temblaron mientras abría la caja, sabiendo intuitivamente que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría completamente el curso de su vida y la de su bebé. Nacido al interior de la caja, estaba forrado con terciopelo rojo que había preservado perfectamente los objetos que el Padre Miguel consideró lo suficientemente importantes como para ocultarlos y protegerlos para la posteridad. Los pequeños descubrimientos diarios en la capilla comenzaron a crear un patrón que María no podía ignorar, como si cada objeto encontrado fuera una pista dejada por una mano divina para guiarla hacia un destino que aún no podía imaginar completamente. Entre los libros de la sacristía encontró un diario personal del Padre Miguel escrito con una caligrafía elegante que narraba no solo sus experiencias como misionero, sino también los milagros extraordinarios que había presenciado durante sus años de servicio en la capilla. Las páginas amarillentas del diario revelaban que el Padre Miguel había tenido visiones proféticas sobre una mujer embarazada que llegaría a la capilla en sus momentos de mayor necesidad, describiendo con detalles asombrosos las circunstancias exactas que habían llevado a María hasta ese lugar sagrado. La coincidencia era tan precisa que le provocó escalofríos de reconocimiento, como si estuviera leyendo la historia de su propia vida escrita décadas antes de su nacimiento. Según el diario, el Padre Miguel había recibido instrucciones específicas en sus oraciones sobre cómo preparar la capilla para la llegada de esta mujer especial, incluyendo la preservación de ciertos objetos y documentos que serían cruciales para su supervivencia y transformación espiritual. El sacerdote había obedecido estas visiones místicas con fe absoluta, aunque no vivió lo suficiente para ver el cumplimiento de las profecías que había recibido durante sus meditaciones nocturnas. Las referencias en el diario a la caja de los tesoros celestiales coincidían exactamente con la caja de madera que María había encontrado debajo del altar, confirmando que su descubrimiento no había sido accidental, sino parte de un plan divino orquestado con precisión celestial. El Padre Miguel había escrito que esta caja contenía todo lo necesario para que la mujer elegida transforme sufrimiento en bendición para muchas otras almas perdidas. Mientras leía estas revelaciones a la luz de las velas, María sintió que estaba siendo invitada a participar en algo mucho más grande que su supervivencia personal. Era como si su dolor y abandono hubieran sido permitidos por Dios precisamente para prepararla para una misión especial que requería comprensión profunda del sufrimiento humano y una fe inquebrantable en la posibilidad de redención y transformación. Los objetos que guardaba la caja misteriosa debajo del altar revelaron una preparación extraordinaria que el Padre Miguel había hecho para la mujer que llegaría décadas después de su muerte. En el fondo de la caja, envueltos en seda dorada, María encontró documentos legales que pertenecían a familias prominentes del pueblo, incluyendo testamentos, escrituras de propiedades y contratos que demostraban conexiones financieras complejas entre personas que ella creía conocer. El documento más impactante era una carta sellada dirigida para la mujer embarazada que encuentra refugio en San Judas Tadeo, escrita con la caligrafía distintiva del Padre Miguel y fechada apenas 2 semanas antes de su muerte por fiebre tifoidea. La carta explicaba que, durante sus últimos días de vida, el sacerdote había recibido visiones específicas sobre los eventos que llevarían a María hasta la capilla, incluyendo detalles sobre su matrimonio abusivo y su huida desesperada en busca de protección divina. Si te está gustando esta historia, dale like y asegúrate de estar suscrito porque lo que viene te va a impactar aún más. Según la carta profética,
El padre Miguel había usado sus últimas semanas de vida para investigar secretos familiares que afectarían directamente el futuro de la mujer que llegaría a la capilla. Había descubierto que la familia de Rodrigo Herrera tenía conexiones con propiedades y herencias que habían sido ocultas ilegalmente durante generaciones, incluyendo tierras que legítimamente pertenecían a otras familias que habían sido despojadas mediante fraude y falsificación de documentos. La revelación más sorprendente era que María tenía derechos legales sobre varias propiedades que habían pertenecido a sus abuelos paternos, incluyendo la misma casa donde Rodrigo y su madre la habían maltratado durante meses. Los documentos probaban que doña Carmen había falsificado la venta de estas propiedades décadas atrás, cuando los padres de María murieron en el accidente automovilístico, aprovechándose de que ella era menor de edad y no tenía representación legal adecuada. El procesamiento emocional de estas revelaciones fue abrumador para María, quien pasó días enteros llorando y orando frente al altar de San Judas Tadeo, mientras asimilaba la magnitud de la injusticia que había sufrido no solo durante su matrimonio, sino durante toda su vida. Desde la muerte de sus padres, todo sufrimiento había sido causado por personas que le habían robado no solo su dignidad y seguridad, sino también su patrimonio familiar que le habría garantizado independencia económica desde los 18 años. Sin embargo, junto con la rabia y el dolor, María sintió una esperanza renovada que crecía en su corazón como el bebé en su vientre. Los documentos no solo probaban las injusticias cometidas contra ella, sino que también le proporcionaban las herramientas legales necesarias para reclamar lo que legítimamente le pertenecía y construir una nueva vida digna para ella y su hijo. Era como si Dios hubiera permitido que tocara fondo para poder elevarla a alturas que nunca habría imaginado posibles. La primera implicación práctica de estos descubrimientos era que María no necesitaba seguir viviendo en la capilla como una refugiada sin recursos. Tenía derechos legales sobre múltiples propiedades que una vez reclamadas le proporcionarían no solo un hogar digno, sino también ingresos sustanciales que asegurarían el futuro de su bebé, sin depender de ningún hombre que pudiera maltratarla o abandonarla. La segunda implicación era que las personas que la habían maltratado también habían cometido crímenes graves que podrían resultar en consecuencias legales significativas para ellos. Rodrigo y su madre habían construido su vida sobre propiedades robadas y María ahora tenía las evidencias necesarias para exponerlos ante las autoridades y la comunidad que durante años los había respetado como ciudadanos honorables del pueblo. La determinación que creció en María durante esas noches de revelación fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes en su vida. No era solo el deseo de venganza contra quienes la habían lastimado, sino una comprensión profunda de que tenía la responsabilidad de usar estas revelaciones para crear justicia, no solo para ella misma, sino para otras mujeres que pudieran estar sufriendo en silencio bajo el control de hombres abusivos que ocultaban secretos criminales. Con la carta del padre Miguel en sus manos y los documentos legales organizados cuidadosamente en la caja de madera, María decidió que había llegado el momento de salir de su refugio sagrado y confrontar el mundo exterior con la verdad que había estado oculta durante décadas. Pero primero necesitaba prepararse física y emocionalmente para una batalla legal que determinaría no solo su futuro, sino también el tipo de mundo en el que su bebé crecería. Fled, nueva determinación que llenó el corazón de María, la llevó a pasar las siguientes semanas organizando meticulosamente cada pieza de evidencia que había descubierto en la capilla, creando un expediente completo que probaría, sin lugar a dudas, los crímenes cometidos contra ella y su familia durante más de una década. Cada documento fue fotografiado usando una vieja cámara que encontró en la sacristía. Cada fotografía fue guardada en lugares separados para asegurar que las evidencias no pudieran ser destruidas por quienes tenían motivos para mantener ocultos estos secretos devastadores. La investigación sistemática del pasado familiar reveló una red de corrupción y fraude que se extendía mucho más allá de lo que María había imaginado inicialmente. Los registros probaban que doña Carmen había trabajado durante décadas como empleada del registro civil, donde tenía acceso a documentos de familias que habían perdido a sus proveedores principales, permitiéndole falsificar transferencias de propiedades que luego vendía a precios muy por debajo del valor real del mercado inmobiliario local. El patrón criminal incluía la falsificación sistemática de certificados de defunción que permitían a doña Carmen declarar muertos a propietarios que simplemente habían abandonado el pueblo, apropiándose de sus tierras mediante procesos legales fraudulentos que ningún juez había investigado adecuadamente debido a la reputación aparentemente intachable que ella había construido. En la comunidad religiosa local, María descubrió que al menos 7 familias habían sido despojadas de sus patrimonios usando métodos similares durante los últimos 20 años. Mientras organizaba las evidencias, María también se preparó físicamente para los confrontos que sabía que tendría que enfrentar en las próximas semanas. Su embarazo había progresado saludablemente durante su tiempo en la capilla y ahora que estaba en el 7º mes,
Su vientre prominente la convertía en un símbolo visible de maternidad que podría generar simpatía pública cuando revelara las injusticias que había sufrido en manos de quienes deberían haber protegido tanto a ella como a su bebé. La búsqueda de apoyo legal la llevó a contactar al licenciado Fernando Mendoza, el único abogado del pueblo que tenía reputación de honestidad y que había conocido personalmente al padre Miguel antes de su muerte. Cuando María le presentó los documentos y la carta profética del sacerdote, el abogado quedó asombrado tanto por la complejidad de los crímenes como por la precisión de las visiones místicas que habían guiado a María hacia estas revelaciones extraordinarias. El licenciado Mendoza explicó que los documentos constituían evidencia suficiente para iniciar procesos legales, tanto civiles como criminales, contra Rodrigo y doña Carmen, incluyendo cargos por fraude, falsificación de documentos públicos, apropiación indebida de bienes ajenos y conspiración criminal, que podrían resultar en sentencias de prisión significativas para ambos. También confirmó que María tenía derechos legales irrefutables sobre propiedades valuadas en más de 200.000, según los precios actuales del mercado inmobiliario. El fortalecimiento interno que experimentó María durante este periodo de preparación fue la transformación más profunda que había vivido en sus 26 años de existencia. La mujer tímida y asustadiza que había huido de la casa de Rodrigo se había convertido en una guerrera espiritual que entendía su misión no solo como la recuperación de su patrimonio, sino como la protección de otras mujeres vulnerables que podrían estar sufriendo en silencio bajo el control de criminales disfrazados de ciudadanos respetables. Aliados inesperados comenzaron a aparecer cuando María compartió discretamente su historia con algunas mujeres del pueblo que habían intuido que algo no estaba bien en la relación con Rodrigo, pero que nunca habían tenido evidencias suficientes para intervenir. Efectivamente, en la situación de maltrato doméstico, doña Teresa, la enfermera del centro de salud, se ofreció a proporcionar atención prenatal gratuita y testificar sobre las lesiones que había observado en María durante sus visitas esporádicas al centro médico. La señora Carmen Ruiz, que había perdido a su esposo en circunstancias misteriosas relacionadas con disputas de tierra 5 años atrás, reconoció el nombre de doña Carmen en los documentos fraudulentos y se ofreció a testificar sobre las inconsistencias que había notado en los papeles de la supuesta venta de las propiedades de su difunto esposo. Su testimonio proporcionaría evidencia adicional del patrón criminal que había estado operando bajo la superficie de la vida aparentemente tranquila del pueblo. La estrategia legal definida por el licenciado Mendoza incluía primero asegurar las propiedades mediante órdenes judiciales que prevendrían cualquier intento de venta o destrucción de evidencias, seguido por la presentación formal de cargos criminales que obligarían a las autoridades a investigar la extensión completa de la red de corrupción que había operado durante décadas sin ser detectada por el sistema de justicia local. La fecha elegida para iniciar el proceso legal fue simbólicamente significativa: el día de San Judas Tadeo, patrón de las causas perdidas, cuando María tendría exactamente 8 meses de embarazo y estaría físicamente preparada para enfrentar el estrés emocional de los procedimientos judiciales, mientras mantenía la salud óptima de su bebé durante las semanas finales antes del parto. Durante las últimas noches en la capilla, antes del gran confronto, María pasó horas en oración y meditación, agradeciendo al Padre Miguel por su preparación profética y pidiendo fortaleza espiritual para usar su dolor transformado en poder que bendeciría no solo su propia vida, sino las vidas de muchas otras mujeres que necesitaban ver un ejemplo de cómo la justicia divina puede manifestarse a través de la valentía humana cuando se combina con fe inquebrantable en la protección celestial. El día del gran confronto amaneció con un cielo despejado que María interpretó como una bendición divina sobre los eventos que estaban por desarrollarse. Eventos que cambiarían no solo su propia vida, sino también la estructura de poder que había permitido que criminales operaran impunemente en su comunidad durante generaciones enteras. A las 8 de la mañana, vestida con su mejor vestido de maternidad y llevando consigo una copia completa de todas las evidencias organizadas en una carpeta de cuero que el licenciado Mendoza le había proporcionado, María caminó desde la capilla hacia el centro del pueblo, donde tendría lugar la primera audiencia judicial que determinaría el curso futuro de su existencia. La llegada al juzgado causó revuelo inmediato entre los vecinos que se habían reunido para presenciar los procedimientos, especialmente porque muchos no habían visto a María desde el día que desapareció de la casa de Rodrigo hace 3 meses. Su apariencia había cambiado dramáticamente durante su tiempo en la capilla. Irradiaba una confianza y dignidad que contrastaba completamente con la mujer asustadiza y golpeada que había sido víctima de maltrato doméstico durante meses sin que nadie interviniera. Efectivamente, el encuentro inicial con Rodrigo y doña Carmen en los pasillos del juzgado fue un momento de tensión electrizante que reveló inmediatamente la diferencia de poder que había ocurrido durante la ausencia de María, mientras ellos la miraban con
desprecio, esperando ver a la misma mujer quebrada que habían maltratado. Se encontraron frente a una mujer embarazada que los miraba con compasión pero sin miedo, sosteniendo documentos que sabían que podrían destruir completamente las vidas que habían construido sobre fundamentos criminales. Rodrigo intentó inicialmente acercarse a María con una sonrisa falsa y palabras melosas sobre cómo la había extrañado, y quería reconciliarse para el bien del bebé que esperaban, pero su actuación se desmoronó rápidamente, cuando María le respondió con voz clara y firme que ella ya no era la mujer que él podía manipular y controlar mediante miedo y violencia. La presencia de varios vecinos y del licenciado Mendoza evitó que Rodrigo recurriera a la agresión física que había usado durante el matrimonio para silenciar cualquier resistencia. La presentación de las evidencias ante el juez municipal creó un silencio sepulcral en la sala, cuando María, con voz firme, a pesar de su avanzado embarazo, leyó la carta profética del padre Miguel que describía con precisión asombrosa los eventos que habían llevado hasta ese momento. Los documentos legales fueron examinados por un experto en escrituras antiguas que confirmó su autenticidad, mientras que un especialista en grafología confirmó que las firmas falsificadas en los documentos fraudulentos no correspondían a las personas que supuestamente habían autorizado las transferencias de en propiedades. Los testimonios de las víctimas adicionales que se habían presentado como testigos crearon un cuadro devastador de corrupción sistemática que había afectado a múltiples familias durante décadas. La señora Carmen Ruiz describió cómo había perdido la propiedad de su difunto esposo mediante procesos que ahora reconocía como fraudulentos, mientras que don Alberto Fernández testimonió sobre cómo había sido presionado para vender sus tierras a precios ridículamente bajos después de que aparecieran problemas con sus documentos de propiedad que requerían correcciones. Costosas las revelaciones sobre el trabajo de doña Carmen en el registro civil durante 30 años proporcionaron el contexto necesario para entender cómo había tenido acceso a información privilegiada sobre muertes, viajes y ausencias que le permitían identificar propiedades vulnerables que podían ser apropiadas mediante procesos legales manipulados. Su reputación como mujer religiosa y respetable había servido como camuflaje perfecto para una operación criminal sofisticada que había generado beneficios sustanciales a expensas de familias vulnerables. La reacción de shock y negación de los acusados incluyó intentos desesperados de desacreditar tanto los documentos como los testimonios, con Rodrigo alegando que María había inventado toda la historia para vengarse de él por su disciplina mérito justificada, mientras que doña Carmen insistía en que todos los documentos eran falsificaciones creadas por enemigos celosos de su éxito en los negocios inmobiliarios. Sin embargo, sus argumentos se desmoronaron rápidamente cuando el licenciado Mendoza presentó evidencias adicionales que habían sido verificadas por múltiples expertos independientes. El peritaje caligráfico de las firmas falsificadas reveló patrones consistentes que indicaban que todas habían sido creadas por la misma mano, y la comparación con documentos conocidos escritos por doña Carmen mostró similitudes que no podían ser explicadas como coincidencias. Además, los registros bancarios subpoenaed por el tribunal revelaron depósitos sustanciales en las cuentas de doña Carmen, que coincidían temporalmente con las fechas de las supuestas ventas fraudulentas. La evidencia médica presentada por doña Teresa documentó las lesiones físicas que María había sufrido durante su matrimonio, incluyendo fotografías de moretones y laceraciones que habían sido tomadas discretamente durante sus visitas al centro de salud. En Lu, testimonio médico estableció un patrón de violencia doméstica escalada que había puesto en peligro tanto la vida de María como la de su bebé, proporcionando contexto adicional para entender por qué ella había necesitado huir de su hogar matrimonial. El momento climático llegó cuando el juez pronunció las órdenes preliminares que congelaban todas las propiedades en disputa y autorizaban investigaciones criminales formales contra Rodrigo y doña Carmen por múltiples cargos que incluían fraude, falsificación, apropiación indebida, violencia doméstica y conspiración criminal. Las órdenes también incluían medidas de protección que prohibían cualquier contacto entre los acusados y María, asegurando su seguridad física durante las etapas posteriores del proceso legal. La mirada de poder fue evidente cuando María salió del juzgado, rodeada por vecinos que la felicitaban por su valentía, mientras que Rodrigo y doña Carmen fueron escoltados por oficiales judiciales para procedimientos de identificación criminal que marcarían el comienzo de consecuencias legales que alterarían permanentemente sus posiciones sociales en la comunidad. La mujer que había entrado al juzgado como víctima había salido como una fuerza de justicia que había expuesto décadas de crímenes ocultos
Esa noche María regresó a la capilla de San Judas Tadeo para agradecer por la protección divina que había hecho posible su victoria, sabiendo que, aunque la batalla legal continuaría durante meses, ya había recuperado no solo su dignidad, sino también los recursos económicos necesarios para criar a su bebé en un ambiente de seguridad y abundancia que honraría la memoria de los padres que había perdido y la sabiduría profética del padre Miguel que había preparado el camino para su liberación. Las repercusiones inmediatas del juicio se sintieron por todo el pueblo como ondas sísmicas que transformaron relaciones sociales y revelaron verdades que habían estado ocultas bajo décadas de apariencias respetables y reputaciones falsificadas. La primera consecuencia visible fue el arresto domiciliario de doña Carmen, mientras las autoridades investigaban la extensión completa de sus actividades criminales, seguido por la confiscación de todas las propiedades que habían sido adquiridas mediante procesos fraudulentos durante los últimos 20 años de su carrera en el registro civil. Rodrigo perdió inmediatamente su trabajo en la construcción, cuando su empleador se enteró de los cargos criminales que enfrentaba, especialmente considerando que muchas de las propiedades donde había trabajado habían sido adquiridas a través de los procesos fraudulentos que ahora estaban siendo investigados por un gran jurado especial convocado para examinar la corrupción sistemática en el sistema de registro de propiedades del condado. Su reputación como trabajador confiable se evaporó cuando los clientes se dieron cuenta de que había estado viviendo en propiedades robadas mientras mantenía una fachada de honestidad laboral. Las instituciones financieras locales comenzaron a revisar todos los préstamos y transacciones que habían involucrado propiedades transferidas durante el periodo cuando doña Carmen trabajaba en el registro civil, descubriendo irregularidades que requerían investigación federal para determinar si había habido conspiración con empleados bancarios para facilitar el lavado de dinero procedente de las ventas fraudulentas. Los bancos se vieron obligados a congelar múltiples cuentas mientras determinaban cuáles fondos procedían de actividades legítimas y cuáles habían sido generados mediante procesos criminales. El impacto psicológico en el embarazo de María fue paradójicamente positivo, ya que la eliminación del estrés constante causado por el maltrato y la incertidumbre económica permitió que su cuerpo se relajara completamente por primera vez en meses. Su presión arterial se normalizó, su apetito regresó con fuerza saludable y los movimientos de su bebé se volvieron más regulares y vigorosos, indicando que el ambiente de seguridad emocional estaba beneficiando directamente el desarrollo prenatal durante las semanas finales antes del parto. Doña Teresa, la enfermera del centro de salud, comenzó a proporcionar cuidados prenatales intensivos sin costo para asegurar que María y su bebé recibieran la atención médica que les había sido negada durante meses de maltrato doméstico. Los exámenes médicos revelaron que, a pesar del estrés y la desnutrición que había sufrido, tanto María como su bebé estaban en excelente condición física. Un resultado que doña Teresa atribuyó tanto al aire puro y la vida tranquila en la capilla como a la intervención divina que había protegido a madre e hijo. Durante los momentos más difíciles, las reacciones sociales variaron dramáticamente dependiendo de las relaciones anteriores que los vecinos habían tenido con los acusados. Pero la mayoría de la comunidad expresó shock genuino al descubrir que habían estado conviviendo con criminales que habían mantenido reputaciones impecables durante décadas. Familias que habían respetado a doña Carmen como matriarca religiosa se sintieron traicionadas al darse cuenta de que su aparente devoción había sido una máscara para ocultar actividades que habían destrozado las vidas de otras familias, igualmente religiosas y respetables. Los amigos y colegas de Rodrigo en la industria de la construcción expresaron incredulidad al descubrir que el hombre que habían considerado un trabajador honesto y un buen muchacho de familia, había estado maltratando a su esposa embarazada mientras vivía en propiedades que su madre había robado mediante fraude sistemático. Algunos admitieron que habían notado su temperamento violento cuando bebía, pero habían asumido que era problema normal de pareja que no requería intervención externa. Las autoridades religiosas del pueblo, especialmente el nuevo padre Luis, que había reemplazado al padre Miguel décadas atrás, expresaron horror al descubrir que crímenes tan graves habían sido cometidos por personas que se presentaban regularmente en misa y participaban en actividades de la iglesia. El padre Luis anunció que la iglesia realizaría investigaciones internas para asegurar que ningún otro miembro de la comunidad religiosa estuviera usando su reputación espiritual para ocultar actividades criminales. Los beneficios inmediatos para María incluyeron no solo la recuperación legal de sus propiedades heredadas, sino también acceso inmediato a fondos que habían sido bloqueados en cuentas bancarias durante años debido a las irregularidades en los documentos que ahora se revelaban como falsificaciones intencionales. El licenciado Mendoza estimó que María recibiría al menos 50,000 en propiedades y daños una vez que todos los procesos legales fueran completados.
el apoyo comunitario surgió inesperadamente, de vecinos que habían tenido miedo de intervenir durante el periodo de maltrato doméstico, pero que ahora se sentían empoderados para ofrecer ayuda práctica y emocional. Las mujeres mayores del pueblo se organizaron para proporcionar comidas nutritivas y ropa de maternidad, mientras que los hombres se ofrecieron para realizar reparaciones necesarias en las propiedades que María había recuperado. El reconocimiento público de su valor para exponer la corrupción transformó a María de víctima social en heroína comunitaria, especialmente entre otras mujeres que habían sufrido varias formas de abuso, pero nunca habían tenido los recursos o el apoyo necesario para buscar justicia legal. Su ejemplo inspiró a al menos 3 otras mujeres a reportar situaciones de violencia doméstica, que habían mantenido en secreto durante años debido al miedo de las represalias sociales y económicas. La cobertura en los medios locales del caso atrajo atención en Asia. Los problemas de corrupción en pequeños pueblos rurales, donde sistemas informales de poder permitían que individuos con reputaciones respetables operaran redes criminales durante décadas sin detección. El caso de María se convirtió en un ejemplo citado por reformadores legales que argumentaban por mayor transparencia en registros de propiedades y mejores sistemas de protección para víctimas de violencia doméstica. Durante las últimas semanas antes del parto, María pudo finalmente concentrarse completamente en prepararse para la maternidad. Sin el estrés constante de preguntarse dónde viviría o cómo alimentaría a su bebé, la seguridad económica y legal que había ganado a través de su valentía le permitió crear planes detallados para la educación y crianza de su hijo en un ambiente que honraría tanto la memoria de sus padres muertos como la guía espiritual del padre Miguel, que había hecho posible su transformación de víctima en vencedora. La nueva vida que emergió de las cenizas de la injusticia representó no solo una victoria personal para María, sino una transformación fundamental en su comprensión de su propósito, en la vida y su relación con la comunidad donde viviría y criaría a su hijo durante los próximos años. Con las propiedades recuperadas y los procesos legales avanzando favorablemente, María se mudó de la capilla de San Judas Tadeo a la casa que había pertenecido a sus abuelos paternos. Una hermosa estructura de 2 pisos, con jardines extensos que había sido mantenida en excelente condición a pesar de haber sido ocupada ilegalmente por inquilinos, que doña Carmen había instalado para generar ingresos adicionales de la propiedad robada. La casa familiar había sido construida en 1920 por el abuelo de María, un artesano hábil que había incorporado detalles arquitectónicos únicos que reflejaban tanto el estilo colonial tradicional como innovaciones modernas que hacían la estructura excepcionalmente duradera y cómoda. La restauración de la propiedad a su propiedad legal se sintió como un regreso espiritual a casa, que conectaba a María con sus raíces familiares y le proporcionaba una base estable para criar a su bebé en un ambiente lleno de historia familiar positiva. El proceso de reclamar la casa incluyó el descubrimiento de pertenencias personales que habían pertenecido a sus abuelos y padres, incluyendo álbumes de fotos, joyas y muebles, que conservaban memorias familiares que María había asumido perdidas para siempre después del accidente automovilístico que había matado a sus padres cuando era adolescente. Estos tesoros redescubiertos proporcionaron conexiones tangibles a su herencia que podría compartir con su bebé, creando continuidad a través de generaciones que había sido violentamente interrumpida por los crímenes cometidos contra su familia. La situación económica transformada le permitió contratar trabajadores especializados para restaurar la casa a su belleza original, mientras añadían comodidades modernas necesarias para la vida familiar cómoda. La instalación de un cuarto de bebé completamente equipado en el dormitorio de arriba, que había pertenecido a su padre cuando era niño, proporcionó cierre simbólico al ciclo de pérdida y renovación que había definido los últimos años de su vida. La maternidad empoderada que experimentó María durante las semanas finales del embarazo fue radicalmente diferente de los meses de miedo e incertidumbre que habían caracterizado las primeras etapas de su embarazo. Sin la amenaza constante de violencia y con completa seguridad económica, pudo asistir a clases prenatales, preparar planes detallados de parto y establecer relaciones con proveedores de salud que respetaron su autonomía y apoyaron sus decisiones durante el embarazo y el parto. La preparación para el bebé incluyó no solo arreglos prácticos como ropa y muebles, sino también preparación espiritual que honraba el papel que la fe había jugado en su supervivencia y transformación. María organizó que su bebé fuera bautizado en la capilla de San Judas Tadeo, el lugar donde había encontrado refugio y descubierto la verdad, que cambió su destino, creando un vínculo espiritual entre su hijo y el espacio sagrado, donde había ocurrido su renacimiento como mujer independiente. La perspectiva sobre la maternidad había evolucionado desde la anticipación temerosa de traer un bebé, a circunstancias de pobreza y violencia, a la expectativa gozosa de dar la bienvenida a un niño a una vida de estabilidad, seguridad y propósito espiritual.
María se preparó para ser el tipo de madre que protegería ferozmente a su hijo, mientras también le enseñaba valores de justicia, compasión y resistencia que había aprendido a través de sus propias luchas y victorias. Las relaciones familiares fueron reconstruidas a través de conexiones con parientes distantes que habían estado separados desde la muerte de sus padres, pero que ahora emergieron para ofrecer apoyo y dar la bienvenida a María. De vuelta a redes familiares extendidas que ella había asumido que ya no existían. Tía Rosa, quien había luchado financieramente para criar a María, después del accidente pudo mudarse a un apartamento en la propiedad proporcionando apoyo intergeneracional durante los primeros años de crianza. Las nuevas amistades se desarrollaron con mujeres en la comunidad que habían sido inspiradas por el valor de María para confrontar el abuso y buscar justicia. Estas relaciones proporcionaron tanto apoyo práctico durante el embarazo como solidaridad emocional, que hizo que María se sintiera parte de una hermandad de mujeres fuertes que podían apoyarse mutuamente a través de los desafíos de la vida independiente y la maternidad responsable. El reconocimiento comunitario de su transformación de víctima defensora resultó en invitaciones para hablar sobre la prevención de violencia doméstica y los derechos de las víctimas en pueblos vecinos, creando oportunidades para que María usara su experiencia para ayudar a otras mujeres que podrían estar sufriendo en silencio. Estas charlas plantaron semillas para trabajo futuro de defensa que extendería su impacto más allá de su comunidad inmediata. Los cambios en las dinámicas sociales fueron evidentes en cómo la gente trató diferentemente a María comparado con cuando estaba casada con Rodrigo. En lugar de lastima o evitación, recibió respeto y admiración que reflejaba sus circunstancias cambiadas, pero también su valor demostrado para enfrentarse contra la injusticia. A pesar del enorme riesgo personal, la comunidad había aprendido que las apariencias podían ser engañosas y que el verdadero carácter se revelaba durante tiempos de crisis. La independencia económica, lograda a través de reclamar su herencia, proporcionó a María opciones que nunca habían estado disponibles durante su vida anterior de dependencia y abuso. Podía elegir a sus propios médicos, planificar su propio horario, tomar decisiones sobre su hogar y estilo de vida sin requerir permiso o aprobación de nadie más, experimentando autonomía personal por primera vez desde la niñez. El crecimiento personal que había ocurrido durante el periodo, desde dejar la casa de Rodrigo hasta establecer su nueva vida independiente, fue extraordinario en su alcance y profundidad. De una joven mujer asustada que aceptaba el abuso como interacción marital normal, María se había transformado en una defensora confiada que entendía sus derechos y estaba preparada para defenderlos contra cualquiera que intentara violar su dignidad o seguridad. Las lecciones aprendidas durante este periodo de transformación incluyeron no solo conocimiento práctico sobre derechos legales y autoprotección, sino también perspicacias espirituales sobre el papel de la fe durante tiempos de crisis y el poder de la persistencia cuando se lucha por la justicia contra probabilidades abrumadoras. Estas lecciones guiarían su enfoque hacia la maternidad y el involucramiento comunitario durante los años venideros. La preparación para traer nueva vida al mundo tomó un significado más profundo cuando María entendió que su hijo nacería en 19 circunstancias de justicia en lugar de circunstancias de opresión, con oportunidades para educación, seguridad y desarrollo espiritual que honrarían la memoria de miembros familiares que habían sido silenciados por la violencia, pero cuyo legado vivía a través del valor que había permitido la transformación y liberación de María. El desenlace final de la extraordinaria historia de María Esperanza llegó una mañana radiante de diciembre cuando dio a luz a su hijo, Miguel Esperanza Velázquez, en el Moderno Hospital Regent, rodeada por un equipo médico que la trató con el respeto y dignidad que corresponde a toda mujer durante el milagroso momento del parto. El bebé nació saludable y vigoroso, pesando 8 libras y 3 onzas, con los ojos verdes de su madre y una serenidad que desde sus primeros momentos de vida reflejó la paz que había rodeado los últimos meses de embarazo después de que su madre escapara del ambiente de violencia y miedo. El nombre del niño honraba al padre Miguel Santander, cuya preparación profética había hecho posible la transformación completa de las circunstancias familiares, mientras que su segundo nombre mantenía viva la esperanza que había sostenido a María durante los momentos más oscuros de su existencia. La ceremonia de bautizo se realizó en la capilla de San Judas Tadeo con la presencia de toda la comunidad que había sido testigo de la metamorfosis de una mujer maltratada en una madre empoderada y una defensora de la justicia social. A los 6 meses de edad, el pequeño Miguel ya mostraba signos de la inteligencia y fortaleza espiritual que caracterizarían su desarrollo en un hogar lleno de amor incondicional y recursos abundantes, que asegurarían las mejores oportunidades educativas y culturales disponibles en la región. María había establecido fondos de educación que garantizarían que su hijo pudiera asistir a las universidades más prestigiosas del país si así lo deseaba.
Pero más importante aún, estaba criándolo con valores de justicia y compasión que lo prepararían para contribuir positivamente a la sociedad sin importar la carrera profesional que eligiera en el futuro. La situación legal final resultó en sentencias de prisión significativas para tanto Rodrigo como doña Carmen, quienes fueron condenados por múltiples cargos criminales que incluyeron fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida, conspiración criminal y, en el caso de Rodrigo, violencia doméstica agravada que había puesto en peligro tanto la vida de María como la de su bebé no nacido. Los investigadores federales descubrieron que la red de corrupción se había extendido a otros condados, resultando en una investigación nacional que expuso fraude sistemático en registros de propiedades rurales a lo largo de todo el país. Las propiedades recuperadas por María incluían no solo la casa familiar donde ahora vivía con su hijo, sino también tierras agrícolas productivas que generaban ingresos sustanciales a través de contratos de arrendamiento con agricultores locales, asegurando independencia económica completa, que nunca más la pondría en posición de vulnerabilidad ante cualquier hombre que pudiera intentar controlarla a través de manipulación económica o amenazas de abandono. Sus activos totales fueron evaluados en más de $400,000, una suma que proporcionaba seguridad para múltiples generaciones de su familia. Las reflexiones de María sobre el tema de injusticia y resistencia fueron profundamente influenciadas por su comprensión de que su sufrimiento había sido permitido por Dios, precisamente para prepararla para una misión más grande de ayudar a otras mujeres a escapar de ciclos de abuso y pobreza que perpetuaban explotación y violencia en muchas comunidades rurales, donde estructuras de poder tradicionales protegían a abusadores mientras culpaban a víctimas. Su historia se había convertido en un ejemplo poderoso de cómo la fe, el valor y la acción legal podían combinarse para crear transformación que se extendía mucho más allá de las circunstancias individuales. La Fundación Esperanza para Madres, que María estableció con una porción de sus activos recuperados, proporcionaba asistencia legal, vivienda temporal y apoyo económico para mujeres embarazadas que escapaban de violencia doméstica, asegurando que otras mujeres en situaciones similares tuvieran acceso a recursos que pudieran facilitar su escape y recuperación sin tener que depender de descubrimientos milagrosos. En capillas abandonadas. La fundación también financió programas educativos que enseñaban a las mujeres sobre sus derechos legales y proporcionó capacitación laboral que permitió independencia económica. El trabajo de defensa que María desarrolló incluyó charlas regulares en universidades, conferencias y organizaciones comunitarias a través de la región, donde compartió su historia como ejemplo de cómo las víctimas de abuso podían transformar sus circunstancias a través del valor, la perseverancia y el apoyo legal adecuado. Sus presentaciones enfatizaban consistentemente que, mientras sus circunstancias específicas habían incluido elementos extraordinarios como cartas proféticas y documentos ocultos, los principios fundamentales de buscar ayuda, reunir evidencia y perseguir remedios legales eran aplicables a virtualmente cualquier situación de violencia doméstica o explotación económica. El mensaje inspirador que resonaba más fuertemente con las audiencias era el énfasis de María en que ninguna mujer debería aceptar el abuso como normal o inevitable, independientemente de tradiciones culturales, circunstancias económicas o presión social que pudiera desalentar la resistencia. Su historia demostró que, incluso cuando las situaciones parecían sin esperanza y los sistemas de apoyo parecían inexistentes, las oportunidades para transformación y justicia podían emerger. Cuando las mujeres se negaban a aceptar la victimización como su destino permanente y mantenían fe en que mejores circunstancias serán posibles, las colaboraciones con organizaciones legales y grupos de derechos de las mujeres extendieron el impacto de María a través del país, donde su caso se convirtió en ejemplo citado en programas de capacitación para abogados, trabajadores sociales y oficiales de la ley que trabajaban con casos de violencia doméstica. La documentación de su transformación de víctima defensora proporcionó plantillas que otras organizaciones usaron para
Desarrollar programas de apoyo que abordaron tanto las necesidades inmediatas de seguridad como el empoderamiento económico a largo plazo necesario para independencia sostenible. La sabiduría para el futuro que María desarrolló a través de sus experiencias enfatizó varios principios clave que guían su trabajo continuo ayudando a otras mujeres. Primero, que las creencias culturales sobre matrimonio y familia nunca justifican violencia o explotación económica. Independientemente de que tan profundamente arraigadas estas creencias puedan estar en comunidades tradicionales. Segundo, que los sistemas legales, aunque imperfectos, proporcionaron herramientas poderosas para la justicia cuando las víctimas tenían apoyo adecuado y representación durante procedimientos legales. Tercero, María aprendió que la independencia económica era base esencial para todas las demás libertades y que las mujeres necesitaban tanto asistencia inmediata durante situaciones de crisis como educación y apoyo a largo plazo que les permitiera construir carreras y activos que las protegieran de futura explotación. Cuarto, que la fe espiritual, aunque profundamente importante para mantener esperanza y valor, necesitaba ser combinada con acción práctica y defensa legal para crear cambio real en circunstancias de opresión. Las lecciones sobre maternidad que María desarrolló incluyeron entender que proteger a los niños de la violencia era responsabilidad fundamental de los padres, incluso cuando esta protección requería decisiones difíciles como dejar matrimonios o desafiar tradiciones familiares que normalizaban el abuso. Su experiencia demostró que los niños se benefician enormemente cuando las madres modelan valor, autorrespeto y compromiso con la justicia. Incluso durante periodos de incertidumbre y lucha, los consejos basados en experiencia que María ofrece a mujeres en circunstancias similares enfatizan que buscar ayuda siempre es apropiado, independientemente de qué tan privado o cultural el abuso pueda ser. Caracterizado por perpetradores o miembros de la comunidad que prefieren evitar confrontar realidades incómodas sobre violencia doméstica. Su historia ilustra que, aunque las circunstancias específicas de cada mujer son únicas, las dinámicas fundamentales del abuso y las estrategias básicas para escape y recuperación siguen patrones predecibles que pueden ser abordados a través de recursos disponibles y protecciones legales. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con like y suscríbete para seguir viendo relatos impactantes como este. Ahora disfruta el siguiente video que aparece en pantalla. Dios te bendiga.